El Día de los Muertos. Hola amigos, bienvenidos a Mi Vida en el Campo en México. El día de hoy les tengo ese tema que tanto he prometido, un tema secreto que ha dado pues bastante trabajo en cuanto a tomar fotografías, videos, reunir fotografías, videos de otras fuentes, información y finalmente estamos aquí. El tema es el Día de los Muertos. Y para las personas de México les pido que tengan paciencia. Es el Día de los Muertos que ustedes dirán, ya lo conozco muy bien, es otra vez, hace meses, un poquito más de un mes que ya pasó. No, ese tema no me interesa. Permítame decirles que es el Día de los Muertos con un enfoque más allá de nuestras fronteras. No estoy pensando en nuestros compatriotas que han tenido que salir de México a buscarse la vida en otros lugares, sino el Día de los Muertos visto y en conjunto con otras festividades muy similares que curiosamente ocurren en la misma fecha. Y ahí es en donde surge la pregunta. ¿Sí? Cuando yo estaba en Galicia en 2007, mi hija regresó un día muy contenta de la escuela porque había que preparar cosas para el magosto y para el samaín. Bien, vamos a ver de qué es esto, qué hay que hacer. Bueno, magosto era que iban a asar castañas en la escuela y que había que preparar básicamente una bolsita para que le pusieran las castañas. Y el samaín era pues básicamente tallar una calabaza hueca para que le pusieran una velita y eso era lo que había que hacer, ¿sí? Me recordó los nabos en Suiza, en Alemania, y pues me pareció curioso, ¿sí? Encontré después que el samaín se hacía originalmente con nabos, ¿sí? Y porque es lo que tenían allá. La calabaza llegó de México. Y en México pues tenemos el Día de los Muertos, ¿sí? Que voy a presentar a vista de pájaro para todas aquellas personas que no conocen, que viven en otros lugares y tal vez ni siquiera sepan que existe el Día de los Muertos, ¿sí? Sobre ese Día de los Muertos prehispánico, de los que se celebra en todo México, y que lo conozcan, que sepan de qué se trata, ¿sí? Con sus peculiaridades de México. Pero aquí tenemos también el Día de Todos los Santos. Y bueno, pues sí, llegaron los españoles, trajeron la religión católica y venía el Día de Todos los Santos. Y Galicia pues está en España, un país católico, y está el Día de Todos los Santos y está algo diferente, el samaín, ahí, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Cómo es posible que exista el Halloween en Estados Unidos, en Canadá, que existe el Samaín en España, que existe el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos en México a principios de noviembre? ¿Y por qué esa fecha? 21 de septiembre, pues se entiende cuando las noches empiezan a ser más largas, los días malos, fríos vienen, pues va a venir abril, que en Europa era el día, pues el mes del hambre. En México, con el maíz, los aztecas tenían pues sus sistemas de cultivo con chinampas, podían tener varias cosechas al año. Los incas tenían la papa, que también puede tener muchas cosechas al año. Y en Europa pues tenían el trigo, el centeno, que pues estaban limitados con las cosechas. Y venía la pregunta, ¿por qué noviembre? ¿Sí? Decía, bueno, se movió del calendario juliano al gregoriano, se movieron 14 días, pero no, la suma no llega. Entonces todo eso llevó a un viaje fascinante buscando esa respuesta. ¿Por qué coinciden esas culturas con unas distancias de 10,000 kilómetros entre ellas, con un océano entre ellas? ¿Cómo es que llegan esas 4 festividades y coinciden en la misma etapa?
¿Vinieron extraterrestres y lo hicieron así o hay otra explicación? Acompáñenme a ese viaje que emprendí y que vuelvo a viajar ahora con todos ustedes. Muchas gracias. Tienen los capítulos abajo para que puedan ir al capítulo que deseen, si alguno piensa que les aburre. Y tienen muchos enlaces para ustedes mismos, pues leer con más detalle todo esto que yo les voy a platicar aquí. Muchas gracias y sin aburrirlos más, sin estar con más introducción, vamos a tratar esos temas. Muchas gracias. En México se celebra los muertos, con el Día de Muertos, en una forma muy especial, diferente a todo el mundo. Lo más común es que las familias vayan a los cementerios, estén ahí, arreglen la tumba, inclusive vayan a comer, estar con los muertos, a dejarles a los muertos aquellos alimentos, bebidas que les gustaban cuando estaban en vida y que se les recuerde. El Día de los Muertos se celebraba ya antes de la llegada de los españoles. Los diferentes grupos indígenas tenían sus celebraciones, sus fiestas, sus costumbres. Yo voy a tocar a los aztecas y un poquito a los mayas dentro de todo. En el arreglo se puede ver de las tumbas, se puede ver que en lugares pequeños, aislados, se utiliza mucho una flor amarilla, naranja, la flor de cempasúchil, que trataremos en un momento en forma especial y que en ciudades o pueblos más grandes ya es menor, es la cantidad de esas flores. El Día de los Muertos ha tomado en México elementos de la religión católica, como las cruces, y de otros lugares, como podría ser, por ejemplo, el pan de muerto. El pan llegó de Europa, las calaveritas de azúcar, el azúcar también llegó de Europa. Sin embargo, lo que sí es muy especial y se ha mantenido es esa relación que tenemos los mexicanos con la muerte. Se dice que los mexicanos nos burlamos de la muerte. No tanto. Los mexicanos tenemos otra relación con la muerte y vivimos con ella. Asimismo, tenemos que en el Día de los Muertos nuestros antepasados muertos regresan y conviven con nosotros. Recordemos esto porque no es una idea muy original. Para los celtas también ocurre así. En Galicia, en el Magosto, en el Samaín, los espíritus tienen también permiso de regresar a la tierra en esos días y se les guarda alimento para ellos. La concepción occidental basada en el cristianismo indica que los muertos van al cielo o al infierno dependiendo de una cuestión moral, si habían pecado o no. Para los aztecas, el lugar, el destino final, estaba dictado por la forma en que habían muerto. Había un lugar al que iban los guerreros que habían muerto en batalla o que habían sido capturados y sacrificados a los dioses, así como las mujeres que habían muerto en el primer parto. Estos acompañaban al sol que nacía todos los días y moría al ir al inframundo. Esto es, constantemente los astros descendían al inframundo y volvían a surgir al día siguiente. Había otros lugares a los que llegaban, por ejemplo, las personas que habían muerto debido al agua, ya sea que se hubieran ahogado o que les hubiera caído un rayo que estaba relacionado con el agua. Por ejemplo, los bebés que habían nacido, que habían muerto al nacer, iban también a un lugar en donde había
árboles que daban leche, esperando a regresar al mundo. Las personas que habían muerto ahogadas, se dice que en este lugar al que iban había un verano permanente. Y estaba también otro lugar al que iban todas las demás personas, que se conocía como Mictlán. En este lugar, para llegar, la esencia de la persona que fallecía tenía que pasar por pruebas muy duras. Pruebas muy duras que empezaban en el momento de morir y que era devorado, el proceso de descomposición del cuerpo. Y después tenía que superar durante 4 años 9 etapas. Estas 9 etapas las afrontaba con la ayuda de un perro que lo guiaba, el Xoloitzcuintle, que mencionaremos en unos momentos. Y estas pruebas tenían estas 9 etapas que se considera estaban relacionadas con el regreso a su lugar de origen. Las 9 lunaciones que duraban desde que el bebé era concebido hasta que nacía, las tenía que recorrer en sentido opuesto para llegar a Mictlán, el lugar en donde habitaba el señor y la señora de la muerte, y donde al llegar su esencia iba a poder ya dormir su descanso eterno. Otro ejemplo de esa relación peculiar que guardan los mexicanos con la muerte lo encontramos en la cultura maya, que tenía una diosa del suicidio, Ixtab. Para los mayas el suicidio no era algo terrible, inclusive tenían una diosa que protegía a las personas que habían decidido suicidarse, algo que no existe en otra parte del mundo. Esta mariposa se llama Mictlán-Papalotl, y si los mexicanos nos burlamos de la muerte, no le tendríamos tanto miedo a esta pobre mariposa y la exterminaríamos tan pronto como la vemos. Una gran polinizadora que nos ayuda a tener alimentos. La flor de cempasúchil, la flor que acompaña el Día de los Muertos en México. Voy a empezar con la leyenda de la flor de cempasúchil. Se dice que había una niña llamada Xochitl, que significa flor en náhuatl, y un niño llamado Huitzilín, que es uno de los nombres con los que se conoce al colibrí en náhuatl. Ellos jugaban como niños, surgió un amor muy grande entre ellos, y un día subieron a una montaña a pedirle al dios Tonatiuh que aprobara el amor que tenían. Tonatiuh lo hizo, y después Huitzilín fue a la guerra, en la cual falleció, y Xochitl fue con el dios Tonatiuh a pedirle que la uniera con Huitzilín por la eternidad. Lo que hizo Tonatiuh fue convertirla en el botón de una flor que permaneció cerrado durante mucho tiempo, hasta que un día llegó un colibrí, y la flor, que era Xochitl, se abrió al reconocer a su amado Huitzilín. La flor florece a finales de octubre, principios de noviembre, y se dice que mientras exista esta flor, el amor de Xochitl y de Huitzilín estarán presentes. Esta flor se utiliza en los cementerios, así como en las ofrendas, porque los espíritus, las esencias de las personas muertas encuentran su altar debido al aroma
que despiden. La Catrina es una figura creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, que originalmente se llamaba la Calavera Garbancera. Esto provenía de los vendedores de garbanzo que, siendo pobres, aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Una crítica social que fue plasmada después en dibujos por Diego de Rivera y que se ha convertido en una figura clásica del Día de Muertos. Se hacen catrinas y se ponen en los negocios, en las casas, y nos acompañan en esta fiesta a la muerte, que es así también una fiesta a la vida. Las calaveritas de dulce son también típicas en el Día de Muertos. Hace años, seguro hace 50 años, las calaveritas tenían en la frente el nombre de una persona. Se acostumbraba a buscar a la calaverita que tuviera el nombre de uno para comprar y comérsela. También en algo que puede parecer grotesco en otros lugares en el mundo, comprar la calaverita con el nombre de un amigo, un familiar, un conocido, y regalarle su calaverita de dulce para que se la coma. Esto definitivamente en algunos lugares en Europa no sería muy entendido, que digamos. El pan de muerto es también algo muy típico en esta celebración del Día de los Muertos. Es un pan que tiene más un color amarillento, con más yema de huevo, y que tiene también unas partes que simulan huesos de los muertos. Algo que es pues prácticamente una parte ya íntegra del Día de los Muertos, a pesar de que, como he mencionado, el pan llegó con los españoles, pero se ha integrado, es una de las cosas que se ha integrado completamente en la celebración del Día de los Muertos. Aquí vemos una variedad de diferentes panes, y eso que ven ahí arriba son, decorando el pan, representan huesos de muertos. Aquí tenemos los altares de los muertos que pues en muchas casas, la gran mayoría de las casas, se colocan. Tienen una flor, muchas flores de cempasúchil que sirven para que las esencias, nuestros antepasados, encuentren el camino hacia su altar, inclusive con un camino hacia ellos. Tienen alimentos que la persona que falleció, a las personas que fallecieron, que están representadas ahí en imágenes, les gustaban para que las vuelvan a consumir. Y son días en que los muertos regresan con nosotros, además de ser recordados, regresan con nosotros a disfrutar de esos alimentos, esas bebidas. Se pueden colocar en las casas, o hay personas que van directamente al panteón y lo hacen al lado de la tumba de la persona que falleció. Las calaveritas literarias son poemas que se escriben muchas veces con el nombre de la persona, describiendo una persona viva, describiendo cómo muere. Algo que no es recomendable hacer en otros países, porque alguien lo podría tomar como una amenaza de muerte, y eso es
penalmente, algo muy grave en muchos países, pero que en México hacemos. Y como podemos ver, inclusive el gobierno mexicano ha hecho una calaverita sobre el COVID, alentando a que las personas tengan cuidado. El Día de Muertos, una fecha en la que México se convierte en un lugar con muchos arreglos, en un lugar con muchas tradiciones, muchas flores, muchos mensajes. Por todos lados se ve y se vive, se palpa el Día de los Muertos. Algo que, si pueden visitar México o están en México, vayan a un lugar tradicional. Tal vez, bueno, en la Ciudad de México hay festividades con eso, pero también hay algunos lugares que son especiales en cuanto a lo que realizan las personas del lugar, personas indígenas, alrededor de las iglesias, panteones. Sumamente recomendado. Se celebró originalmente el 13 de mayo. Esto fue decretado en el año 610 por el Papa Bonifacio IV. Posteriormente, el Papa Gregorio IV, en el año de 835, lo trasladó al 1 de noviembre. Esto, hay dos explicaciones que se ofrecen. La primera es que el 13 de mayo, que era la fecha original, los víveres eran escasos en Roma y acudían bastantes personas. Como he mencionado antes, el mes de mayo y abril eran los meses del hambre en Europa. Y al trasladar el Día de Todos los Santos de mayo a noviembre, la Iglesia ofrecía una alternativa a esa celebración pagana. Llegaron a Europa unas tribus provenientes de Asia que se les llamó celtas. Tenían con ellos algo muy importante, que era el hierro. Se entró a la edad de hierro y con ellos se podían tener elementos de labranza, así como espadas que fueron pues muy importantes para que se extendieran por toda Europa. Eran un grupo de tribus que no tenían un jefe común, luchaban entre ellas inclusive, pero dejaron asentamientos por toda Europa, se mezclaron en cierta forma con las tribus que vivían ahí, usaban ropas vistosas y tenían también druidas, que eran pues los encargados de la medicina y de la parte espiritual que ellos seguían, la que creían, y que se expandieron por gran parte de Europa a partir de Europa Central, la zona que comprende Suiza, el sur de Alemania, Austria, Checoslovaquia, y se fueron expandiendo. Julio César los combatió fuertemente y los replegó hacia las Islas Británicas, el norte de Francia y el noreste de Francia y el norte de España, la zona de Galicia, Asturias. Dejaron pues sus lenguas que se mezclaron con los lenguajes nativos de Europa, así como una gran cantidad de menhires, de construcciones, fortalezas. Como defecto tenían que su lenguaje no era un lenguaje escrito, con lo cual pues queda poca constancia de ellos, y los primeros relatos escritos fueron escritos por Julio César y pues un poco sesgados, ya que es la historia desde el punto de vista de la persona que triunfó. Para los celtas algo muy importante era la cosecha, y esa la celebraban a finales de octubre, principios de noviembre.
En Suiza, en Alemania, actualmente se celebra todavía pues la cosecha de los nabos. Se toman nabos y se pone una vela dentro de ellos. Se tiene un patrón alrededor para adornar el nabo, y es algo que existe actualmente y que también llegó al Samaín, que originalmente en Galicia, que originalmente se hacía con nabos, y posteriormente, una vez que había llegado la calabaza de México a Europa, pues la adoptaron para estas fiestas del Samaín. El magosto pues era el tiempo de la cosecha de las castañas, un tiempo también muy importante para ellos. Y vemos que esta fecha de esta celebración, Magosto, Samaín, proviene básicamente de la cosecha. No es el equinoccio más 14 días que pudiera haber habido por problemas del calendario, sino era la cosecha, lo que se celebraba en ese tiempo. Las calabazas que se utilizan en el Samaín recuerdan mucho las calabazas del Halloween, y en cierta forma tienen inclusive que espantar a los malos espíritus. Y esto es algo que se encuentra también en estas tradiciones que provienen de los celtas en la parte de Suiza. Por ejemplo, en la última semana del año, en un lugar llamado Meiringen, en las montañas en Berna, las personas salen en procesión por las calles, con disfraces y las campanas de las vacas y tambores para espantar a los malos espíritus y tener un muy buen año. Y aquí el factor común, lo más importante, es el valor de la cosecha, la comida. Abril, mayo, repito, eran los meses del hambre. Esta parte de octubre, noviembre, principios, pues era el tiempo de la abundancia, cuando había mucha comida. Y también les menciono que los típicos merengues, esos que se venden y se juegan embolados en México, provienen de este lugar, Meiringen, de un pastelero italiano que los creó en este sitio. Aquí les dejo disfrutar un video de esta costumbre de Meiringen. Y eso es algo muy diferente a México o lugares en Latinoamérica, en donde la comida no era tanto el problema. Los aztecas tenían, pues, con su sistema de chinampas, varias cosechas al año. Los incas tenían con las papas varias cosechas al año, y en Europa, con un clima bastante más difícil, la comida no era tan abundante. Se tenía el trigo, el centeno, algo que se usa inclusive hoy en día es conservar los alimentos. Para eso se utiliza la sal. La palabra salario proviene de
el pago que daba Julio César a sus soldados, que consistía en sal. En Europa, quien tiene sal es una persona rica porque puede conservar alimentos. Se mata el cochinito, se corta en pedazos y se pone en sal, y esa carne se puede consumir meses después sin tener un refrigerador. Digamos que era el refrigerador romano. Son detalles que, por ejemplo, no existen en las culturas mesoamericanas, en la cultura azteca, maya, cultura inca. No se necesitaba conservar el alimento de una forma tan necesaria para sobrevivir el invierno. También tenemos el queso. El queso en Europa se conserva, la leche, de esta forma, y se puede consumir el queso meses después en el invierno en forma de fondue, en forma de muchísimas otras formas. Y aquí en México, por ejemplo, si alguien hace años, si a alguien se le ofrecía un queso tipo Cabrales o Roquefort o queso azul, pues la persona podría, si no conocía de esto en un lugar muy aislado, podría pensar que uno lo quiere envenenar, que le está dando una comida podrida con hongos. Estas son cosas que aquí, por ejemplo, en México se mata el cochinito y se hacen carnitas rápido, y todo el mundo de la población va y come carnitas y se acabó el cerdito. Mientras que en Europa, pues el cerdito se pone en sal y se hace que dure muchos meses. Igualmente con las pastas. La pasta pues es harina de trigo con huevo, con las yemas de los huevos, y era una forma de conservar esos alimentos para todo el año. Recordemos, la parte muy importante de esta fecha es celebrar la cosecha y poder sobrevivir un invierno. Y llegamos a la parte en que dejamos Europa continental. Vimos el Samaín, el Magosto en Galicia, en esa tierra celta, con sus menhires, sus construcciones celtas, esa tierra de la brujería de los druidas que se heredó, la tierra de las megas, las brujas, y nos trasladamos a Irlanda para seguir el camino del Samaín hacia América. Irlanda era a principios del siglo XIV, era una colonia de Inglaterra. La gente en Irlanda era por lo general pobre, rentaban la tierra que pertenecía a los ingleses, cultivaban ahí, y como sabemos, España e Inglaterra tenían pues una gran rivalidad. Llegó 1588 y la llamada Armada Invencible fue a luchar contra Inglaterra, contra la reina de Inglaterra, y en esa batalla hubo barcos que se hundieron. Los tripulantes de estos barcos llevaban papas almacenadas para comer y tortugas marinas, que era también otra forma de tener carne para sus travesías. Y bueno, llegaron las papas flotando a Irlanda. La papa no se había desarrollado muy bien en Europa, dado que los días variaban mucho, no se tenía la misma regularidad de los días que en la zona de los Incas, alrededor de Perú, Bolivia. Y lo que pasó es que la papa se dio muy bien en Irlanda, con un otoño más templado que en otros lugares de Europa, y se convirtió en un monocultivo. Un monocultivo en el que pues
los irlandeses estaban bastante contentos. Un acre cultivado con papas y una vaca era suficiente para mantener una familia de 6-8 personas, con lo cual todo iba muy bien, hasta que en 1845 llegó una plaga donde las papas podrían. Parecía que estaban bien, pero realmente estaban podridas. Esta plaga llegó de México y atacó las papas en Irlanda, forzando lo que se llama, conocido como la Gran Hambruna Irlandesa. Una situación que provocó la muerte de aproximadamente 1 millón de personas y que 1,5 millones de personas emigraran a Norteamérica. De esta forma, dado que Inglaterra decidió que no ayudaba a Irlanda, que los irlandeses tenían que arreglar el problema y salir ellos solos adelante, de esta forma emigraron muchos irlandeses que llevaban sus costumbres celtas con ellas, y entre una de esas costumbres fue el Samaín, que llegó a Estados Unidos y Canadá, y en donde se convirtió en lo que se conoce como el Halloween. De esta forma hemos cerrado este ciclo y hemos encontrado por qué en Irlanda existía ese Samaín, que también existe en Galicia y costumbres en toda Europa, pero muy en especial el Samaín y el Halloween, porque tienen la misma fecha en que se celebran, que es el principio de noviembre, que se refiere, pues, por la parte celta, a la celebración de que la cosecha ha llegado a su fin. Esto nos lleva a que sabemos también ahora que el Día de Todos los Santos se movió del 13 de mayo a noviembre por el Papa Gregorio IV, y que los pueblos en México originarios celebraban a finales de octubre a sus muertos, lo cual le quedó muy bien a la Iglesia Católica en el momento en que introdujo su religión en México y en toda Latinoamérica. Vamos rápidamente con esta cápsula sobre el calendario. Nuestro calendario actual parte del calendario romano, que tenía como principio 10 meses, que más tarde, por influencia griega, tomó 12 meses, y era un año que empezaba en la primavera, el primer mes, marzo, dedicado al dios Marte, seguido por el mes de abril, el mes que se abre. Venía después el mes del crecimiento, mayo, el del florecimiento, junio, y después los meses seguían con los nombres de quinto a décimo: quintilis, sextilis, septembris, octobris, novembris, decembris, y se cerraba el año con la apertura de los trabajos agrícolas, januarios, y el mes de las purificaciones, febrarios. Esto funcionó así hasta el año 46 a.C., en que Julio César reformó el calendario y se llegó a lo que se conoce como el calendario juliano. El mes de julio, que era el quinto mes, fue nombrado en honor a él, y después el mes de agosto se le dio ese nombre en honor a Octavio Augusto en el año 23 a.C. Llegamos con ese calendario hasta el calendario gregoriano, que fue hecho oficial en 1582 por el Papa Gregorio,
y con el cual ponía fin a los problemas que había con la Pascua. La Pascua ya no correspondía al calendario y decidió pues realizar una reforma para el calendario, y había en ese momento 10 días de desfase. Por lo tanto, cuando él decretó el calendario gregoriano, se pasó del jueves, que era un juliano, 4 de octubre de 1582, al viernes gregoriano, que era el 15 de octubre de 1582. Desaparecieron 10 días, y esto se hizo en los países católicos. Otros países lo fueron adaptando lentamente. Había una fecha en un país católico, a unos cuantos kilómetros, en una zona que no fuera católica, pues había 10 días de diferencia, y esto se fue moviendo hasta que por 1918, cuando ya todos los países tomaron el calendario gregoriano, bueno, casi todos los países, se tenía un desfase de 14 días. Esa es una forma corta lo que ha ocurrido con estos meses de nuestro año, porque el 12º mes, diciembre, está relacionado con el 10, noviembre con el 9, octubre con el 8º mes, septiembre era el 7º mes, y aparecen ahí julio y agosto, que rompen la secuencia de 30-31, y tenemos julio con 31 días y agosto con 31 días, y eso fue por una razón de protocolo. No podía el mes dedicado a Julio César o Augusto tener más o menos días que el otro, y se decidió que tuviera 31 días. También dentro de estas reformas pues se toma en cuenta la regla de los años bisiestos, que la palabra bisiesto viene del latín del bis sextum, que eran los días que se le agregaban en un principio a febrero para hacer cuadrar mejor el tiempo. Bueno, muchas gracias. Terminamos con esto esta cápsula sobre el calendario. Espero que les haya interesado, y ya saben, en la descripción tienen los enlaces para verlo con toda calma. Vamos a cerrar este tema un poco a tono, con la noche, una luz tenue, una vela, y espero que el tema les haya gustado, que les haya interesado, que hayan visto algo que tal vez no sabían, y muchas gracias por su paciencia, y los espero en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima vez.